El visor de espectro es una herramienta pública a la que puede acceder cualquier ciudadano para consultar de forma dinámica y sencilla la ocupación del espectro y preanalizar sus solicitudes en los segmentos atribuidos a los servicios fijo, móvil terrestre y radiodifusión sonora. De esta manera, la ANE adquirió la licencia del módulo 8 del visor de espectro, el cual está asociado a la simulación de cobertura e interferencias para emisoras en amplitud modulada o más conocida como AM. El módulo de cobertura e interferencias para el servicio de radiodifusión sonora en amplitud modulada permite analizar, generar y visualizar de manera innovadora simulaciones de cobertura e interferencias para emisoras AM, considerando el universo de estaciones radioeléctricas autorizadas por MINTIC y la ANE. Utiliza modelos de propagación tanto para ondas de superficie como ionosféricas, proporcionando resultados detallados sobre la cobertura espacial y poblacional, esta última basada en los datos del último censo del DANE proyectados al año en curso. Además, valida el cumplimiento de los niveles de protección en relación con las estaciones de monitoreo de la ANE, las torres de control de los aeropuertos del país y las estaciones AM existentes. Ingresando a www.espectro-co.ane.gov.co, observará cómo realizar una simulación de cobertura e interferencias para el servicio de radiodifusión AM desde el ingreso de la información técnica hasta la visualización de la simulación en la vista de mapa. Una vez haya realizado el proceso de login, deberá dirigirse al módulo Radiodifusión Sonora AM, en el cual encontrará dos secciones: Ocupación de espectro AM y Simulación AM. El módulo de ocupación de espectro radio AM permite visualizar de manera georreferenciada las estaciones de radiodifusión AM autorizadas y proyectadas según el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora vigente. Permite ver los metadatos de la estación y la huella de cobertura asociada a cada una. Los colores de la huella representan los niveles de intensidad de recepción de acuerdo con la escala mostrada en la parte superior izquierda. Se pueden realizar consultas y obtener estadísticas del uso del espectro. Permite visualizar las estaciones proyectadas de acuerdo con el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. El módulo Simulación AM permite realizar análisis de cobertura a nivel de municipio, mostrando resultados por área y por población. Además, permite identificar los municipios en los cuales la estación ingresada podría interferir o ser interferida por las estaciones asignadas y proyectadas. Para realizar el análisis y simulación de cobertura e interferencias, deberá ingresar los parámetros técnicos correspondientes a la estación o elegir un distintivo. Se puede escoger el método de propagación para la simulación: onda terrestre, ionosférica o ambas. Las coordenadas se ingresan de manera manual en formato DMS o DEC, o bien en la pestaña Mapa se puede escoger la ubicación de la estación. Se puede realizar la simulación con o sin análisis de interferencias. Cuenta con patrones de radiación precargados o bien la posibilidad de cargar uno personalizado con la plantilla disponible en la sección Documentos de la plataforma. La configuración de la simulación se puede guardar y consultar en la pestaña Archivo. Además, se pueden descargar y compartir con otros usuarios. Para iniciar el análisis, debe dar clic en el icono Simular. A continuación, encontrará el reporte detallado de la simulación de cobertura para la estación ingresada. En este se visualizan los municipios que están siendo cubiertos y no cubiertos por la estación AM según los criterios definidos en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Con la columna cubiertos se van a filtrar los municipios que tienen cobertura. Se puede aplicar filtros y ordenamientos a la información de la tabla. El resultado de cobertura se detalla por área y por población. La cobertura poblacional se calcula con información georreferenciada del último censo del DANE proyectado al año en curso. Al dar clic en Mostrar detalles de población, se despliega la información de la población cubierta con el detalle de la clasificación por género, por grupos étnicos y por edades.
En la pestaña Interferencia de superficie se encuentra el reporte detallado de la simulación de interferencia por onda de superficie para la estación ingresada, donde se visualizan los municipios en los cuales puede interferir o ser interferida por las estaciones asignadas y proyectadas. Para determinar las interferencias, se tienen en cuenta las relaciones de protección para cocanal y canal adyacente definidas en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. La columna porcentaje individual indica el porcentaje de interferencia recibida o generada por la estación de la solicitud respecto a una estación específica en un municipio. La columna porcentaje acumulado indica el porcentaje de interferencia que generaría la estación de la solicitud más las estaciones asignadas y proyectadas en un municipio. En la pestaña Puntos protegidos se muestra el reporte de niveles de protección contra estaciones de control del espectro de la ANE y los aeropuertos, según lo establecido en el numeral 5.3 y los subnumerales 4 y 5 del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en AM. El reporte se genera únicamente si la estación objeto de la solicitud incumple con los niveles mínimos de protección contra aeropuertos o estaciones ANE. Se muestra la distancia del aeropuerto estación ANE respecto a la estación de la solicitud, los niveles de intensidad de campo eléctrico recibidos en estos puntos y los niveles de referencia. En la pestaña Estaciones protegidas se muestra el resultado de la verificación del contorno de 1 voltio por metro contra estaciones existentes. Solo se habilita en caso que exista incumplimiento. La columna Área Intrusión muestra el área de la intersección entre el contorno de 1 voltio por metro de la estación existente y el contorno de 1 voltio por metro de la estación de la solicitud. Al desplazar el cursor sobre la huella de cobertura, se visualiza un tooltip dinámico que representa el nivel de intensidad de campo de la estación. Al hacer clic en la estación de un municipio con cobertura, se mostrará un tooltip con la información detallada sobre su cobertura. También se muestra la información de las estaciones de monitoreo ANE, aeropuertos y estaciones AM existentes para los cuales no se cumplen los niveles de protección. En el menú de la parte superior derecha se puede seleccionar la huella que se desea visualizar, cobertura, interferido o interferente. Al dar clic en el icono rojo, se visualizan los parámetros técnicos de la estación simulada. Al desplazar el cursor sobre la huella de interferencia, se visualiza un tooltip dinámico donde podrá identificar el distintivo, clase, frecuencia y niveles máximos de relación de la señal deseada y la señal interferente de las estaciones que generarían interferencia en el área de servicio de la solicitud. Al dar clic sobre el área de un municipio se visualiza un tooltip con la información de interferencia de este. Se muestran además en los iconos azules las estaciones existentes que generarían interferencia con la solicitud con sus parámetros correspondientes. Al cambiar la vista a interferente, se identifican en los iconos azules las estaciones existentes que estarían siendo interferidas por la estación simulada. Al desplazar el cursor sobre la huella de interferencia, se visualiza un tooltip dinámico donde podrá identificar el distintivo, clase, frecuencia y los niveles máximos de relación de la señal deseada y la señal interferente de las estaciones que podrían ser interferidas por la estación simulada. Al dar clic sobre el área de un municipio, se visualiza un tooltip con la información de interferencia de este. Para realizar una simulación por propagación ionosférica, se debe seleccionar SKW en el menú desplegable de propagación y dar clic en el icono Simular. A continuación encontrará el reporte detallado de la simulación de cobertura por propagación ionosférica de la estación simulada. Aquí se visualizan los municipios que están siendo cubiertos y no cubiertos por la estación AM según los criterios definidos en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora. Se muestra el resultado de cobertura espacial y poblacional con la posibilidad de desplegar el detalle de la población cubierta por clasificación de género, grupos étnicos y edades.
En la pestaña Interferencia ionosférica se encuentra el reporte detallado de la simulación de interferencia por onda ionosférica para la estación ingresada, donde se visualizarán los municipios en los cuales puede interferir o ser interferida por las estaciones asignadas y proyectadas. Para visualizar las huellas de cobertura e interferencia, se debe hacer clic en el botón Mostrar mapa. Al desplazar el cursor sobre la huella de cobertura, se visualiza un tooltip que representa el porcentaje de cobertura de la estación sobre el municipio correspondiente. Al hacer clic en el área de un municipio con cobertura, se mostrará un tooltip con información detallada sobre su cobertura. La interferencia en propagación ionosférica se presenta cuando hay una intersección en el contorno de la interferencia de la estación interferente con el contorno de servicio de la estación interferida. En este caso, se está analizando la estación simulada como interferida. Por lo tanto, se calcula un contorno de servicio, forma de disco color verde, mientras que la estación existente es la interferente, por lo cual se calcula su contorno de interferencia, forma de disco en color rojo. Como ambos contornos se tocan, se determina que la estación existente está interfiriendo a la estación simulada. Al cambiar la vista a interferente, se calcula el contorno de interferencia para la estación simulada, mientras que para la estación existente se calcula el contorno de servicio. Dado que ambos contornos se intersectan, se determina que la estación simulada está interfiriendo a la estación existente, para indicar que dos líneas, superficies, en este caso círculos, se cortan entre sí. Es posible realizar una simulación calculando los resultados para los dos métodos de propagación al mismo tiempo, seleccionando la opción Ambas en el menú Propagación. En la pestaña de cobertura se muestran los resultados en ambos tipos de propagación, con la posibilidad de filtrar por el método seleccionado. Los resultados de interferencia se muestran en pestañas separadas por tipo de propagación. Adicionalmente, se mostrarán las pestañas de puntos protegidos y estaciones protegidas si se llegara a incumplir con los niveles de protección establecidos en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora para estos escenarios. Este análisis solo aplica para propagación por onda de superficie. Los resultados se pueden exportar en formato Excel conservando el esquema de pestañas de la plataforma. En la vista de mapa se cuenta con un botón adicional para visualizar las huellas de cobertura e interferencia según el tipo de propagación seleccionado.